Bienvenidos a José Obdulio, todos los domingos a las 8 p.m. por Cable Noticias. El programa se repite generosamente en la programación semanal de este canal, que es el primer canal pago de Colombia. Está en las estadísticas de IVOP como el más visto por los colombianos. Y entiendo también que en Venezuela es un canal de muchísima aceptación, en Miami y en muchos otros países. Estamos en plena temporada navideña, ha pasado el 24 de diciembre y muchos colombianos no han podido celebrar. Y yo creo que casi nadie en el corazón ha celebrado la Navidad, puesto que estamos viviendo la más terrible de las tragedias que haya padecido Colombia. Nosotros hemos tenido terremotos, hemos tenido inundaciones, hemos tenido grandes daños materiales en muchas ocasiones, pero tal vez nunca como hoy los colombianos hemos tenido en conjunto una tragedia tan grave, que es la tragedia del diluvio. Ya no es invierno, es el diluvio, y el diluvio necesita un arca, y el arca es la acción. El arca es la unión de todos los colombianos y además el apoyo internacional, que la humanidad se vuelque sobre este país que ha sido generoso también cuando otros han sufrido, porque la verdad es que los daños han sido terribles. Hoy las soledades de muchos de los colombianos no tienen nombre. Estamos viviendo un momento en donde gentes que tenían un bellísimo municipio ya no tienen nada. Ese municipio está bajo las aguas, es casi que una situación bíblica. Hay municipios como Gramalote que fueron desapareciendo poco a poco. Había una tragedia ya anunciada, se preparó la comunidad, hay incluso un plan para su traslado, pero se aceleró por obra del invierno, del diluvio, la desaparición de Gramalote. Ustedes están viendo ahí unas imágenes que no tienen nombre. Y así, en general, podríamos decir que hay más de 10, 12 municipios que no tienen manera de regresar a su existencia, que habrá que reconstruirlos totalmente y que generará entonces una nueva dinámica y una nueva concepción de lo que es una política de acción frente a este tipo tan grave de problemas. Yo pienso mucho en esto. Para remediar gravísimas circunstancias como las que estamos diciendo, no podemos actuar con la actual legislación colombiana. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que en este momento tengamos que esperar a que haya titulación de tierras por parte de los actuales propietarios para que los municipios cumplan la tarea de regreso o retorno a una determinada área geográfica, mientras estemos esperando escrituras, mientras estemos esperando y resolviendo problemas jurídicos, mientras estemos resolviendo los asuntos de la titularidad. Eso sería absolutamente imposible. Por lo tanto, hay que pensar en una legislación que obre de la siguiente manera: ir actuando e ir también solucionando los problemas jurídicos, los problemas de las licencias ambientales, los problemas de los POT y tantos otros asuntos que son importantes, son trascendentales, pero por encima de esos problemas está el refugio, el techo, está la frazada, está la alimentación y sobre todo está la escuela, está la escolaridad de los niños, que no puede verse frustrada porque los colombianos nos dediquemos al rabuleo, a simplemente intentar fijar fórmulas en textos para que después obren en la realidad. No, primero actuar en la realidad e ir solucionando las fórmulas. El asunto del invierno demanda de los colombianos total solidaridad y de todos los niveles gubernamentales, incluyendo el Congreso, las Cortes o todo el aparato judicial, e incluyendo el Ejecutivo, obviamente, en todos los niveles, nacional, departamental y municipal, una acción inmediata, que se vea la solución y que los colombianos nos reunamos alrededor de
estas soluciones. Hablemos un poco hoy de otros temas. Había prometido un libro que se llama La rebelión de los náufragos, escrito por Mirta Rivero. Lamentablemente no lo podemos recomendar como lectura para fin de año, puesto que es un texto que está circulando en Venezuela y todavía no se ha puesto en circulación en Colombia desde el punto de vista comercial. Un gran amigo me lo hizo llegar y qué sorpresa. Este libro narra lo que fue el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Y yo me sorprendo. El programa de Carlos Andrés Pérez tuvo o tiene unas similitudes extraordinarias con el programa de gobierno del presidente Uribe. Si leemos el texto del referendo propuesto en el año 2003 por el presidente Uribe, vamos a encontrar allí unas fórmulas que el presidente Carlos Andrés Pérez intentó llevar adelante. Y el presidente Pérez estaba pensando, por ejemplo, en reestructuración de la economía basada en aquella época en Venezuela en el clientelismo y en los subsidios, en el asistencialismo, en el paternalismo, en el populismo estatal. Él quería un Estado moderno, un Estado en donde muchas de las empresas ineficaces que demandaban mucho dinero del Estado para actuar, sobre todo en telecomunicaciones, por ejemplo, pasaran a ser manejadas por el sector privado, venderlas, privatizarlas. Él pensaba en que una gasolina que se estaba prácticamente regalando fuese comprada por los ciudadanos. Él pensaba que era necesario que hubiese un IVA, un impuesto como el nuestro. Incluso se mencionaba Colombia porque la verdad es que el Estado venezolano vivía única y exclusivamente de la renta del petróleo. De hecho, lamentablemente no se puede hablar en pasado, vive. Carlos Andrés Pérez entonces comenzó una acción para modificar esas circunstancias. Se narra en el libro cómo se le vino encima todo el mundo. Nadie lo apoyó. Y Beatriz Rangel cuenta que cree ella que el principal defecto de Carlos Andrés Pérez, la peor de las circunstancias para que el programa de gobierno no se hubiese adelantado, fue que el presidente Carlos Andrés Pérez no hablaba con el pueblo. El presidente Carlos Andrés Pérez no explicaba sus políticas. El presidente Carlos Andrés Pérez se rodeó de tecnócratas muy buenos, todos ellos con una demostrada capacidad, porque de hecho han triunfado en la vida luego de haber pasado por ese ministerio de Carlos Andrés Pérez. Recordemos la época, finales de la década del 80 y principios de la década del 90. Y entonces eso ocasionó que, como no había explicación, nadie entendía las medidas, y como nadie entendía las medidas, los populistas, los demagogos, sobre todo su propio partido, fueron arrinconando a Carlos Andrés Pérez. Vino la tragedia del intento de golpe de Estado de Chávez, la conversión de Chávez casi que en una figura mítica, una figura que estaba ya en el imaginario como posible relevo presidencial, el discurso permanente de desánimo y por lo tanto el desmoronamiento del Estado de Derecho, de la institucionalidad venezolana. Y quiero traer entonces como síntesis, como corolario de esta situación, una entrevista que en el libro aparece de Moisés Naim. Y Moisés Naim dice que él perdió toda la esperanza. Él era el ministro, tal vez el más importante, el que tenía las ideas más claras, el ministro que había coordinado con el equipo económico y sobre todo con Carlos Andrés Pérez, que en el libro queda bastante bien librado como estadista, como un hombre pensando en el bien público, como un hombre pensando en el desarrollo y en el crecimiento. Dice que perdió toda la esperanza cuando vio la convergencia de fuerzas de todo tipo que estaban dispuestas a tumbar a Pérez. Realmente me sorprendió mucho ver a gente muy inteligente,
gente decente que contribuyó a eso, gente que hoy en día está o debe estar profundamente arrepentida, gente como Ibsen Martínez, que fue el guionista de una novela que se llamó Por estas calles, que hizo un profundo daño distorsionando ante la opinión pública lo que se estaba tratando de hacer. Hoy en día, dice Chaín, yo sé, Ibsen es amigo mío y por quien tengo mucho afecto, y él lo ha dicho públicamente, que está arrepentido del rol que jugó. Líderes como Rafael Caldera, Ramón Escobar Salom, Marcel Granier, Óscar García Mendoza, Teodoro Pekov, el grupo de los notables, los periodistas, los dueños de medios de comunicación, la mayoría de los políticos y muchos empresarios. En fin, debe haber una larga lista de gente que por acción u omisión contribuyó a una situación que terminó tumbando a Pérez. Qué cosa tan parecida a lo que intentaron hacer con el presidente Uribe. Lo que pasa es que con el presidente Uribe encontraron quién les diera la pelea y encontrara quién les ganara la pelea. Chaín, por ejemplo, Naim, Moisés Naim, se refiere a Colombia como una sorpresa. Él dice que cuando ocurría este intento de modificación de la estructura estatal venezolana para generar más democracia, más participación, crecimiento, desarrollo, mientras ocurría esto, Colombia era prácticamente un estado inviable. Colombia estaba sumido en la desesperación del narcotráfico, de la guerrilla, en fin, del terrorismo. Y hoy, para él, Naim es un país sorpresa, es un país que está en pleno crecimiento y desarrollo, mientras que ellos, como consecuencia de ese encuentro o desencuentro más bien de los venezolanos que le dieron vía libre al ingreso a un personaje como el actual presidente Chávez, esa acción que permitió que Chávez obtuviese el triunfo, prácticamente perdió a Venezuela. Qué contraste terrible. Y además, qué alegría para Colombia que nosotros no estemos hoy siendo un país como Venezuela. Podríamos estarlo, porque en Colombia se intentó, recuerden ustedes, hacer un acuerdo entre la guerrilla y el establecimiento para poner en marcha un plan de gobierno como el que hoy rige en Venezuela. Ese plan de gobierno, ideado por las FARC y por algunos sectores de la izquierda colombiana, consistía en demeritar la inversión pública, la inversión privada, perdón, demeritar la cohesión social, el encuentro entre las clases sociales, demeritar la confrontación contra el terrorismo y pretender que era necesaria la negociación permanente, que era necesario hacerle concesiones a los terroristas para formular con ellos una política de gobierno. ¿Qué tal que eso hubiese ocurrido? Colombia estaría hoy viviendo la tragedia venezolana, que siendo la nuestra tan grande como consecuencia del diluvio, la de allá es superior como consecuencia de un diluvio peor, la presencia en la dirección del Estado del presidente Chávez. Otro tema que parece de nunca acabar es el tema de la Corte Suprema de Justicia. Estuvimos tuiteando, como se dice, ahora se dice trinando, porque Twitter y trinar es una idea semejante, es como dijéramos que un cantico pequeño de los pajaritos. Estuvimos tuiteando esta semana sobre la renuncia de Arrubla. Es que nos sorprende muchísimo lo que pasó. El 14 de diciembre apareció en RCN Radio esta noticia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Arrubla Pauca, renunció a su cargo. Durante la sala plena extraordinaria, los 18 magistrados que eligieron a la nueva fiscal